Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Espero que hayan amanecido muy bien, fresquecitos para su nuevo encuentro de catequesis. ¿Qué creen? El día de hoy vamos a profundizar y a preguntarnos, ¿es Jesús realmente el Hijo único de Dios? Seguimos profundizando en las verdades más profundas de nuestra fe. Esta vez nos vamos a detener en el segundo artículo del credo, en el que reconocemos a Jesús como Hijo único de Dios. Cuando una persona solicita trabajo o quiere dar referencias de su vida y obra, se les pide un currículum vitae. Son dos palabras latinas que podrían traducirse como carrera de vida. ¿Qué creen que tengo ahí? ¿No saben? Pues sí, es un currículum vitae. ¿Y de quién creen? Pues ni más ni menos que de Jesús. ¿Quieren verlo? Vengan. Pues bien, conoceremos el currículum vitae de Jesús, basados en algunos textos de las Sagradas Escrituras y con la información que conocemos acerca de él. Aquí está. Nombre: Jesús. Disculpa la brevedad, antes no se usaban los apellidos. Dirección: nací en Belén, pero mis padres emigraron a Egipto, como dice en Mateo capítulo 2, versículo 13. Cuando murió el rey Herodes, mi padre de la tierra, a quien de cariño llamaba José, quiso que volviéramos al lugar donde nací, pero no fue posible. Te lo explico en Mateo capítulo 2, versículo 22. Entonces nos fuimos a vivir a Nazaret, como te lo explico en Mateo capítulo 2, versículo 23. Teléfono. En mis tiempos no existían los aparatos electrónicos, pero puedes llamarme cuando gustes, desde el silencio de tu corazón, y pronto te responderé. ¿Padre? Bueno, déjame te aclaro. Tengo dos papás. Mi verdadero padre es Dios. Es mi Padre del cielo. Y como ya te había adelantado, mi padre de la tierra es José, un honorable carpintero de Belén y descendiente del rey David. Madre: María, doncella de Nazaret. ¿Hermanos o hermanas? En mis tiempos estos términos eran muy flexibles. Como con ellos se podía designar a los parientes o incluso a los paisanos. Como podrás imaginar, tengo muchos, que más bien eran mis primos y parientes. Escolaridad. Las bases de mi educación se las debo a mis padres, pero no continué los estudios especializados de la ley. La gente se pregunta a veces, ¿de dónde le viene tanta sabiduría? Idiomas. La lengua que hablamos en mi tierra era el arameo, una especie de dialecto semita, pero podía leer el hebreo. También podía platicar con los romanos, quienes hablaban el latín. En una ocasión, gracias a mis apóstoles Felipe y Andrés, pude también acercarme a los griegos. Salud es buena. A veces el trabajo no me deja tiempo ni para comer, pero desde los 30 años me he dedicado de lleno a proclamar el reino de Dios y me conservo activo. Referencias personales. Hay mucha gente que me sigue y muchos más creen en mí por su testimonio. Bastantes personas han visto lo que yo he hecho. Puedes preguntarles acerca de mí. Objetivo. Mi padre me ha encomendado una difícil misión: salvar a los hombres. Yo no quiero hacer mi voluntad, sino la suya. La vida eterna consiste precisamente en esto: que conozcan al Dios vivo y verdadero y a su enviado Jesucristo. ¿Te has dado cuenta que en el credo profesamos nuestra fe diciendo: creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos? Esta es una verdad básica y fundamental de nuestra fe cristiana. En este tema nos preguntamos, ¿es realmente Jesús el Hijo único de Dios? ¿Qué creemos nosotros? ¿Por qué? Si nosotros también somos hijos de Dios. ¿Por qué decimos que Jesús es el Hijo único? ¿Tú qué crees?
Hace más de 2000 años los paisanos de Jesús creían que él era un hombre normal, como todos nosotros, porque jugaba, corría, se cansaba, todo lo hacía igual que nosotros. Pero hasta que empezó a curar a los enfermos, que hizo curar a los leprosos. ¿Qué más hizo Jesús? ¿Te acuerdas qué más hizo Jesús? Hasta entonces se dieron cuenta de que Jesús no era igual que nosotros. Hasta entonces se dieron cuenta que Jesús era el enviado de Dios. Incluso al devolverle la vida a los muertos, se dieron cuenta que Jesús no era igual que nosotros, pues Dios estaba manifestando con él, por medio de él. Hasta entonces creyeron que él era diferente a cualquier otra persona que haya vivido antes o incluso después de él. Algunos creían que era un loco, algunos creían que era un profeta, algunos creían que era un maestro poderoso. Sí, en hechos y palabras. Ni siquiera sus amigos entendían, después de escuchar y ver sus obras prodigiosas, no entendían que era el Hijo de Dios, aunque ya habían sido testigos en el bautizo de Jesús, pues escucharon la voz que dijo: "Este es mi Hijo muy amado". Fue hasta el acontecimiento de la resurrección que se les manifestó con claridad y empezaron a comprender que Jesús era realmente el Hijo de Dios, aunque ya lo era desde la eternidad junto al Padre. A partir de los encuentros con Jesús resucitado, les fue más fácil comprender y entender que Él era realmente el Hijo único de Dios. Afirmaban que en Jesús no solo escuchábamos una palabra de Dios, afirmaban que Jesús era Él mismo la palabra de Dios. Y así Dios, que para muchos podría ser lejano, misterioso e inaccesible, se hizo visible y cercano, pues tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. En Jesús Dios se acercó de forma concreta a los hombres, por eso fue llamado Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y entonces, si Jesús es Hijo único de Dios, ¿por qué nos llamamos también hijos de Dios? ¿Quieres saber? Pues te voy a leer un pedacito que dice: "Pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su propio Hijo, nacido de una mujer, para hacer que recibiéramos la condición de hijos adoptivos de Dios". En Jesús todos somos hijos de Dios, aunque Él es el Hijo único de Dios en el sentido perfecto. ¿Y tú, crees que Jesús es el Hijo único de Dios? Si es así, te invito a que repitas conmigo: creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. ¿Va? Pues bueno, chiquitines, esto fue todo por hoy. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Nos vemos en el próximo encuentro. No se les olvide contestar su libro, la página 14, 15 y 16, por favor. Y espero sus evidencias. Hasta luego y démosle gracias a Dios por un día más de vida, por todo lo que nos da, por todo lo que no nos da. ¿Sale? No se nos olvide que con Él todo y sin Él nada.